Creo que me ven ya. Hola. Muy buenos días a todos, queridos colegas coordinadores de la Red Lilacs. Un gusto verlos aquí en línea con nosotros. Solo un segundo. Bien, ahora yo voy a empezar la presentación de hoy. Como ustedes vieron en la primera reunión que hicimos, hemos hablado sobre el plan 2021 de Lilacs y ahora me voy a dar a ustedes algunas, no sé si es de herramientas, pero he elegido este nombre para cómo ustedes pueden acompañar mejor, monitorear, ¿no?, los resultados de la contribución a Lilacs, ¿está bien? Y ahí, después de la reunión, envío un cuestionario para ustedes para que puedan contestar a él. Déjame compartir mi pantalla ahora, solo un segundo. Creo que ven ahí. Bien, entonces, el tema de hoy es mostrar a ustedes cómo ustedes pueden manejar un poco más, conocer un poco más, monitorear, ¿no?, los resultados de la contribución a Lilacs. Estas herramientas, la mayoría solo se pueden utilizar para Lilacs, pero hay algunas que ya están disponibles para la gestión de las bases de datos de la BBS también. Yo intenté cambiar las estadísticas de la red BBS, de las bases de datos de la red BBS, pero como los datos son muy largos, ¿no? Hay muchos datos que son procesados, aún no logré hacer esta actualización de las estadísticas de las bases de datos de la red BBS, ¿ok? Pero de Lilacs, sí, yo he trabajado bastante y creo que esto va a ser útil a ustedes para que puedan manejar mejor, conocer el estatus de la contribución de sus revistas y también de conocer más los centros cooperantes que están contribuyendo con la base de datos, ¿ok? Bien, entonces, los países, pero también los coordinadores de áreas temáticas pueden utilizar estas herramientas aquí, ¿ok? Entonces, como siempre, voy a dar un vistazo sobre las últimas novedades que tenemos, la agenda, y ahí sí, después yo voy a hablar sobre las herramientas propiamente dichas. Bien, entonces, estamos aquí en la segunda reunión de la coordinación de la red Lilacs. En este mes vamos a tener 2 otras reuniones de coordinación, pero ahí de las BBS, a todos los coordinadores Lilacs que también son coordinadores de BBS. Para la red latinoamericana vamos a tener el 22 de abril y para la red brasileña 28 de abril. Tenemos también mañana la reunión de la red de referencistas y nosotros invitamos a todos ustedes, coordinadores, para que puedan participar, pero también que divulguen todas estas capacitaciones que yo paso a ustedes en el inicio del mes, que ustedes también puedan pasar y informar a tus centros cooperantes de la red, ¿ok? Entonces, invitamos a todos, no solo los coordinadores, pero también los centros cooperantes para que puedan formar parte, ¿no?, de esta red de referencistas que trabaja con las estrategias de búsqueda especializadas en el área de salud. Sobre las capacitaciones, el 20 de abril, que va a ser un martes, por eso está aquí con este asterisco, ¿no? Vamos a tener la sesión de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para Lilacs en 2021. Ay, ¿será que yo he empezado la grabación? Ahora me quedé con duda. Solo un segundo que ahora me quedé con esta duda. Ahí está aquí. Bien, entonces el 20 de abril. El tema es la reproducibilidad de la investigación. Es un investigador brasileño que hace un liderazgo en un observatorio de reproducibilidad e investigación. Va a ser un tema bastante importante y que está alineado con las acciones de ciencia abierta que estamos trabajando dentro en BIREM.
Dentro de las sesiones de buenas prácticas también, nosotros estamos haciendo un estudio piloto con las revistas de Honduras, un seguimiento, ¿no? Para ver cómo está la situación. Y la próxima reunión va a ser el 29 de abril con los editores, ya con un diagnóstico básico de cómo está el estado de las revistas de Honduras, ¿ok? Tenemos también la sesión sobre indexación de documentos según la metodología LILAC, que será el 29 de abril, el jueves, como siempre, a las 12 horas. Y solicitamos una vez más que envíen sugerencias de documentos para análisis y revisión dentro de las sesiones virtuales, ¿ok? Pueden ser no solo artículos de revistas, pero también literatura gris, monográficos, tesis, disertaciones. Aquí los miembros de la red y... ¿Dónde fue? Está aquí. La próxima reunión que se ve aquí será el día 15 de abril de 2021 por la mañana. 15 de abril es esta semana aún. Creo que cuando mismo, ¿qué día es hoy? 15, hoy 3. Entonces jueves, ¿no? El jueves tenemos el 15 de abril por la mañana. Este es el horario de Brasilia. Tenemos esta reunión con los miembros de la red de indexadores para informar un poco más cómo va a ser la dinámica y cómo va a ser la participación de ellos en estas capacitaciones aquí, que son de julio, agosto, septiembre y octubre. Aquí ya tuvimos 2 sesiones virtuales sobre capacitación, de la capacitación sobre fuentes de información de la BBS, para la red brasileña y también para la red latinoamericana. Y ahí tuvimos en esta última sesión de Brasil 61 participantes, tuvimos algunos participantes de los países de América Latina, y aquí de América Latina, qué lindo, ¿no? Tuvimos 86 participantes de 15 países. Hubo una queda, ¿no? Considerando la primera sesión, pero el tema fue bastante importante, que es el tema de la descripción e indexación de las erratas, de los comentarios y también retractaciones. Aquí, solo para la última vez que yo voy a informar esto, es que ahora nosotros no estamos más enviando correos electrónicos para hacer muchos recordatorios, porque estamos con una agenda bastante apertada, con muchos eventos, ¿no? Entonces, en el primer día hábil del mes, publicamos en el Twitter la agenda del mes. En todos los lunes enviamos la agenda de la semana. Esta semana tenemos 2 encuentros, pero aquí no está aún la de la red de indexadores, pero no hay problema. Ya estamos en contacto con la red de indexadores, ¿está bien? Y todos los viernes publicamos la documentación de las sesiones virtuales que pasaron en la semana. Si por algún caso ocurre retraso, como ocurrió, por ejemplo, de la sesión de buenas prácticas, ahí enviamos después cuando se publique esto. Y también divulgamos en el Twitter de la red LILAC, que se ve aquí. Siempre que hay algún problema y no sale la documentación, ustedes también pueden indicar las páginas de las capacitaciones para que se pueda hacer la consulta a la documentación, ¿está bien? Pero este es el flujo que estamos siguiendo para evitar llenar las cajas de correo, ¿no? De ustedes para que realmente tengamos el foco en las comunicaciones que estamos realizando. Sobre la gestión y mantenimiento del sistema FIADMIN. Ahí está un micrófono abierto, déjame ver. Yo voy a cerrar desde Elsie. No logré hacer aquí. Creo que ahora sí, ¿no? Volviendo. Entonces, sobre la gestión y mantenimiento del sistema FIADMIN, tengo que correr un poco. Tuvimos entonces el 8 de abril el sistema FIADMIN cerrado y la probable
fecha para para el próximo cierre es 6 de mayo. Estamos intentando ahora hacer siempre en la primera semana del mes. Y como resultado del cierre que hubo en el 8 de abril, entonces tuvimos aquí 4.179 artículos de revistas cargados. Si ustedes ven aquí, ahí está separado por país. A veces no aparece algunos países porque no está contemplado, no estaba disponible, ¿no? Estos datos a partir del FTP de Cielo, ¿ok? Aquí también hay la carga de IPEA, que es una institución de Brasil, y hubo la migración de la base de datos Binasis, pero solo la parte que es de artículos de revistas, ¿ok? La parte que es monográficos, documentos no convencionales y tesis, disertaciones, aún sigue en tratamiento de datos. Esta base de datos, si ustedes ya me escuchan hablando de la migración de esta base de datos hace mucho tiempo, yo sé, pero es que realmente hubo bastante tratamiento de datos en esta base y tuvimos que cargar varios registros sin indización, algo que nunca hemos hecho anteriormente. Entonces, no sé si Cecilia está ahí, no es Cecilia. Se me olvidó el nombre de la coordinadora. Y también a Flavio Hasrum. Entonces, María Cecilia, no, Sevilla. El apellido es Sevilla, ahora se me olvidó el nombre. Bien, entonces hay aquí, hubo esta migración, pero tuvimos bastante trabajo, incluso todos los registros que fueran cargados sin los descriptores de indización, fueran cargados con status de Lilacs Express. Entonces, hay aquí millares, ¿no? Yo creo que se habla así, de registros que están sin descriptor de asunto. ¿Está bien? Entonces, para acceder a los registros, dentro del FIAdmin ya puedes seleccionar aquí Binasis y los registros van a aparecer. Aquí los datos generales de todas las bases de datos, voy a pasar. Y aquí tuvimos algunas actualizaciones en la metodología LILACS y específicamente en los criterios de selección y permanencia de LILACS Brasil, o sea, la colección de Brasil. Aquí son los miembros del comité y la participación de ellos en la revisión de los criterios. Y ahora solo falta sacar todas las correcciones y hacer la publicación en el sitio. Pero esto es, yo he incluido aquí para que ustedes vean que los criterios de selección y permanencia de revistas en LILACS debe ser hecho, esta revisión debe ser hecha con bastante frecuencia y, si posible, anualmente, con la participación de los miembros del comité. ¿Y por qué esto? Justamente porque estamos en un momento en la comunicación científica que hay muchos cambios y estamos realizando varias actualizaciones. Hemos hecho la publicación del criterio regional en el año pasado y este año estamos actualizando los criterios brasileños a la luz de estas actualizaciones que fueron hechas para el criterio regional, pero también incluyendo ya otros criterios nuevos que no fueran contemplados para LILACS regional, ¿ok? Esto ocurre porque Brasil tiene ya una colección bastante desarrollada, muchas revistas incluidas, ¿no? Indexadas, y hay aquí bastante participación, hay la ciencia aquí, la forma como se hace la investigación en salud aquí ya está un poco más, tiene muchos problemas, pero ya está un poco más desarrollada y por este motivo hay aquí un criterio más riguroso, más estricto con relación en comparación con los criterios regionales, ¿ok? Los países que siguen
siguen los criterios regionales del ILAX, no hay problema, pero siempre hay que revisar si no es el caso de publicar un criterio nacional, porque hay países, no solo Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, que ya tienen muchas revistas indexadas y que tal vez necesiten ahí publicar un criterio más estricto que el criterio regional, ¿ok? Entonces, esto es algo que me gustaría que ustedes pudieran ya analizar en sus países, ¿ok? Aquí he incluido solo las indicaciones principales sobre la actualización que hicimos sobre la forma de descripción e indización de artículos de erratas, retratación, comentarios, ¿ok? Esto está en la documentación también del curso que hemos dado este mes. Y hemos también hecho actualización en 2 manuales que tenemos. Guia de Seleção de Documentos para a Base de Dados LILAS. Foi actualizado el año pasado y está publicado aquí en el sitio de LILAS. Y también el Manual de Indexação de Documentos para a Base de Dados LILAS, que fue recién actualizado por los miembros ahí de la red, ¿no? Los que están trabajando junto a Birene. Y ahí, como ustedes vieron, por ahora solo está actualizado en portugués y también no hay una versión para download. Aún no hay una versión para download. Cuando haya estas versiones para download, nosotros vamos a incluir aquí al lado de los textos. Pero hemos publicado estos manuales y guías como páginas para facilitar la actualización también. Y también la búsqueda, porque ahí solo se hace un control F o control L, ¿no? Para localizar o para find, ¿no? Para find en inglés, ¿ok? Sobre el monitoreo de la contribución al ILAX, tuvimos aquí con la carga, ya incluyendo la carga de la semana pasada, saltamos para el número de 11,000 registros de 2021, cargados en 2021, creados en 2021, no publicados en 2021, ¿ok? Entonces, están aquí 11,000 registros cargados ya como contribución en 2021. Y aquí tenemos, como siempre, los países que tuvieron más registros cargados. Y aquí siempre llevamos en cuenta, ¿no? El año, no el total general. Por esto aparece aquí México, porque hemos cargado bastantes registros de México. Puntos de atención, como siempre, registros LILAX Express, si están bajando, deberían bajar, este número debería bajar siempre. Y aquí los registros que están con status borrador, lo mismo. Debería bajar este número a cada mes. Bajar, pero no solo bajar. ¿Por qué? Porque hay que crear registros siempre, ¿no? Entonces, por esto es que siempre vamos a tener registros en status borrador. Pero nosotros no esperamos que tengamos, por ejemplo, registros de 2016, 2017, 18, ¿no? Porque son registros que ya deberían estar publicados, no con el status de borrador, ¿ok? Este es el gran problema para nosotros. Si tenemos hoy 512 registros en status borrador en 2021, no hay problema. Pero si tenemos 4,000 registros, cerca de 4,000 registros en status borrador, pero esto desde 2016 o años más atrás, estos sí son problemas. Nosotros no podemos simplemente cambiar el status. Hay que revisar con el usuario, con el centro cooperante, porque estos registros aún siguen en status de borrador, ¿ok? Y aquí ustedes ven por país el origen de los centros cooperantes, que son los dueños, ¿no? Los creadores de estos registros, ¿ok? Y ahora sí, yo voy a pasar a hablar sobre las herramientas. ¿Y por qué yo estoy revisando este tema? Muchos de ustedes van a ver herramientas aquí que ya fueron trabajadas en el año de 2017, que fue el primer año que hicimos
las uniones sobre la coordinación de LILACs. Pero como hemos actualizado y creado más herramientas, entonces por eso es que estamos revisando y hemos incluido también las herramientas ya existentes ya hace algún tiempo. Muy bien, este aquí es el ciclo de vida que ustedes vieron en la primera reunión, que es cómo los registros llegan a LILACs. Y ahí hemos hablado sobre varias actividades que que fueron creadas dentro de estas, yo diría, principales áreas, ¿no? De gestión. El criterio específicamente, ¿no? Que es algo como la gestión de la metodología. Creo que yo voy a cambiar aquí después para gestión de la metodología. Y ahí hay las cuestiones de gestión de la red, gestión de la colección y gestión de la base de datos y por último comunicación. No he hablado ni de criterios ni de comunicación. He hablado aquí en esta presentación de estos 3 puntos aquí que están en otros colores, ¿ok? Y teniendo en cuenta estas actividades que yo he incluido en la primera sesión. Muy bien. Cuando nosotros pensamos en la gestión de la red LILACs o de la red BBS, el primer lugar que debemos buscar es el directorio de la red BBS. ¿Y cuáles son las preguntas que hacemos a nosotros mismos, no? ¿Cuántos centros cooperantes de mi país están registrados en el directorio? Y ahí, cuando accedo al directorio, solo necesito seleccionar aquí de cuál red estoy hablando. Entonces, en este caso, como estoy hablando de la red LILACs, he seleccionado LILACs aquí. Un poco más abajo, hay aquí las redes temáticas y también los países. Solo hay que seleccionar aquí el país, ¿ok? Si el país, si su país o red temática no aparece, provavelmente usted va a necesitar revisar ahí y cambiar la URL incluyendo el nombre del país. Si es el caso de uno de ustedes, después ustedes me envían un correo y ahí después también yo voy a incluir aquí cómo editar la URL para identificar el país. ¿Por qué yo estoy hablando de editar la URL? Porque aquí en los países hay un límite de 20 países y hay más países que 20 dentro del directorio de la red BBS. Espero que no sea ninguno de ustedes que esté en este caso que no apareció de entre los 20 que deberían aparecer aquí en este clúster, ¿ok? Entonces, una vez que estamos aquí y ya sabemos la cantidad de centros cooperantes que tenemos, ¿los datos están actualizados? Si no están, hay que revisar, ¿no es verdad? ¿Con cuál frecuencia se debe actualizar los datos de estos centros cooperantes? Por lo menos anualmente. Siempre hay que revisar los datos porque siempre están cambiando las personas, a veces hay reestructuración en las instituciones, entonces por eso es que debemos actualizar siempre y siempre que uno nos informe, siempre que uno informe a nosotros que, hubo cambio aquí, entonces ustedes informan a nosotros para que podamos hacer la actualización. Y hay formulario específico para eso. Una vez que están en el directorio de la red BBS, ¿cuántos centros cooperantes tienen usuario en Bireme Accounts? ¿Qué es Bireme Accounts? Es el sistema donde vamos a crear los usuarios que van a contribuir con las bases de datos, ¿no? Con LILACs. Entonces, primero debo ver si los códigos de los centros cooperantes de mi país están ya dentro de la red. Y ahí elijo la red, selecciona aquí centros que están incluidos y si hay este caso aquí donde no está seleccionado un centro, hay que seleccionar y grabar este cambio que fue hecho, ¿ok? Si hay este, por ejemplo, aquí que no está elegido, cuando tú vas a crear un usuario y no encuentra el código del centro cooperante en el listado, significa que este código no está aquí seleccionado
o, porque entonces no forma parte de la red de ustedes, o entonces dentro del directorio de la red BBS, él no está como centro cooperante, pero está ¿escuchan? Creo que sí, ¿no? Es que me parece que mi internet no estaba buena. Travou um Bien, pouco, Su. ¿trabó? Travou. Ah, yo estaba escuchando mismo que la internet aquí estaba, no estaba funcionando. Bien, entonces solo para que sepan, en la red, analizar si todos los centros están incluidos y si no están, incluir. Porque ahí, solo ahí ustedes logran crear usuarios con todos los códigos disponibles, ¿ok? Y ahí hay aquí, seleccionen aquí el código del centro cooperante para ver si ya existe un usuario para esta persona, porque como estamos trabajando en red, a veces ya está creado el usuario, no es necesario, no se debe duplicar usuarios. Para esto siempre, primer nombre y apellido, ¿ok? Y el correo electrónico personal e institucional. ¿Por qué? Porque facilita identificar la persona que está realizando los registros, ¿ok? No es recomendado utilizar códigos como RB, algo assim, ou biblioteca, porque não logramos identificar a persona responsável por el registro bibliográfico. Muy bien. Pensando también en la red, gestión de la red, ¿será que estos centros ya recibieron capacitación por el coordinador? Esta es una información que solo tú sabes, si usted ya ha capacitado este centro cooperante. Pero nosotros también, como ustedes saben, tenemos aquí un Google Drive donde dejamos a la disposición de ustedes la información de los participantes de capacitaciones. Si ustedes no logran acceder, por favor, informe a nosotros para que podamos dar acceso a ustedes a estos listados que tenemos y están divididos por países también, ¿ok? Entonces, después, si necesitan ahí acceso a las personas que están siendo capacitadas por BIREME, tenemos los estados. Lo que ocurre es que con el uso de Teams, a veces no logramos identificar el país, ¿ok? Ni la institución. Aún sobre la red LILAX, la gestión de la red, ¿no? Los profesionales del país forman parte de alguna red de expertos. Hoy día hay dos, la red de indicadores y la red de referencistas. Entonces, aquí están los enlaces para que ustedes puedan ver quién son las personas que forman parte de estas dos redes. Ahí, aún hablando sobre gestión de red, ¿no? ¿Cuántos centros cooperantes cooperan con LILAX? Ustedes pueden seleccionar aquí el país, elegir aquí, no elegir, pero filtrar, ¿no? Clasificar las listas por año. Entonces, elija el país y ahí clasifique por el año. Y ahí tú vas a ver quién son los centros cooperantes que realmente están contribuyendo. Cuando vemos en este ejemplo, hay dos de Bolivia que están activos. Pero tenemos en la historia ya 12 centros cooperantes diferentes que ya contribuyeron con LILAX. ¿Ok? Entonces, háganse estas preguntas que yo he incluido aquí, ¿no? Todos los centros cooperantes registrados que estaban allá en el directorio de la red BBS, ¿están contribuyendo con LILAX? ¿Están contribuyendo con la base de datos nacional? ¿Están contribuyendo con la base de datos temática? ¿Ok? Si no, ¿por qué no? A veces ellos incluso no saben que, o se olvidaron, no saben cuál revista que estaban indicando. Hay mucho, o cambió la persona. Muchas veces esto ocurre, esto es una experiencia que nosotros mismos ya tuvimos de hablar con los centros cooperantes y los centros cooperantes ni siquiera sabían que eran centros cooperantes de BIREME.
¿Cuántos centros cooperantes cooperaron con LILACS en el último mes? Aquí hay una nueva visualización aquí. Es posible entonces seleccionar, creo que fue en la última reunión que hablaron sobre cómo identificar la contribución reciente, ¿no? De los centros cooperantes. Entonces he creado una estadística que donde se puede seleccionar el país, se puede seleccionar el mes o no seleccionar el mes y ver aquí en los últimos meses cómo fue la contribución, ¿ok? Preguntas, ¿no? ¿Son los mismos del mes pasado? ¿Hay centros cooperantes inactivos? ¿La cantidad de centros cooperantes activos está aumentando? ¿Cuáles son los centros cooperantes más activos? ¿Será que para esto yo debería hacer un feedback, analizar la calidad? ¿Cómo estamos, no? Aún hablando sobre red. ¿Cuántos centros cooperantes cooperaron en el último mes? La misma pregunta. Hay otra estadística, esta ya existía, donde se puede ver aquí también por país, pero también por rango de fechas. Y aquí el diferencial es que hay documentos creados y actualizados. ¿Cuál es la diferencia? Creados son los registros que son creados del cero, a partir del cero, en el sistema FADMIN. Y los actualizados son los registros que ya estaban publicados con status LILACS Express, muy probablemente, en el sistema FADMIN y fueran revisados e indicados por los centros cooperantes. Entonces, los datos de contribución están separados. Por esto es que es tan importante esta tabla aquí, que muestra la contribución de los centros cooperantes que forman parte, ¿no? De la iniciativa LILACS Express, porque los editores ya cargaron los metadatos. Ellos son los dueños, los creadores, ellos van a aparecer aquí. Los que crearon aparecen aquí en esta estadística. Y los que revisaron e indicaron aparecen en esta estadística aquí, ¿ok? Y aquí, aún hablando sobre la red, hay muchas, ¿no? Cuestiones aquí para ver con red. Y aquí está no, esto ya he mostrado, perdón. Aquí está. ¿Cuáles son los tipos de documento? Ahora cambiamos el tema. Ustedes miran, he cambiado aquí el color, no apareció tanto, pero aquí estamos hablando ya de la colección, la gestión de la colección. ¿Cuáles son los documentos que están aquí incluidos? Y ahí yo puedo elegir el país nuevamente y ver cómo fue la contribución del país en estos años, ¿no? Por ejemplo, aquí Costa Rica, vemos que hubo 4 centros cooperantes que ya cooperaron con LILACS y que ellos contribuyeron con libros y monográficos y series monográficas, literatura gris, revistas, artículos de revistas y tesis de disertaciones, ¿ok? Otras preguntas, todas estas preguntas que yo estoy incluyendo en las pantallas, en las diapositivas, son para reflexión y también para acompañamiento, ¿no? Porque si nosotros monitoreamos estas preguntas que yo he incluido aquí, yo creo que tenemos una visión bastante buena de cómo está la contribución de los centros cooperantes, si ellos realmente están contribuyendo. Hay muchos centros cooperantes que solo cooperan con artículos de revistas, pero son universidades. ¿Por qué no envían las tesis de disertaciones? ¿No es verdad? ¿Por qué no envían los libros? Hay órganos gubernamentales que solo envían revistas, pero ¿por qué no envían la documentación no convencional, la literatura gris? ¿No es verdad? Entonces, hay aquí una gran oportunidad aquí de monitoreo y de conversa mismo, de comunicación con los centros cooperantes, ¿ok? Para que se pueda ver, a mí me gustaría destacar más cómo estaban los contenidos de libros monográficos, tesis, disertaciones y documentos no convencionales. Entonces, he creado aquí
una visualización que caracteriza cómo está la contribución de este tipo de documentación aquí, ¿ok? Entonces, en este caso no es seleccionado, no, es seleccionado, por ejemplo, aquí Chile, y ahí la contribución que hemos recibido en los últimos años. En estos últimos años, por ejemplo, no estamos recibiendo contribución en estos tipos de documentos, ¿ok? Y ahí las preguntas. La red LILAC envía diferentes tipos de documentos. ¿Cuáles son los centros que envían tesis y disertaciones? ¿Cuáles centros podrían enviar contribución de otros tipos de documentos? ¿No? Bien, hablando aún de colección, pero ahora de revistas. Hay personas que aún no saben cómo acceder a la lista de revistas indexadas en Lilacs. Entonces, a partir del portal de Lilacs, pinchan aquí en este número de revistas y van a acceder a esta lista aquí, ¿ok? Y ahí, esta lista trae el país, aquí este número es para saber la cantidad total, ¿ok? 904. Todos están organizados por orden alfabética de país, con los títulos abreviados, el ISSN registrado en Lilacs, el código del editor y el código del centro cooperante. ¿Por qué traemos este tipo de información? Para facilitar al coordinador y a nosotros mismos, ¿no? Identificar quiénes son las personas que debemos contactar en caso de retraso en la publicación, en retraso en la contribución, o si hay algún feedback de monitoreo que hemos hecho recién. Entonces, de esta manera es que sabemos, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé el código del centro cooperante? Veo aquí. No es solo aquí, pero aquí es uno de los lugares donde ustedes pueden identificar esto. ¿Cuál es el título abreviado? Y esto es importante porque, primero que se puede hacer una búsqueda por título abreviado, pero también, además de esto, es posible además del título, de la búsqueda por el título abreviado, hay veces que el título abreviado de una revista también cambia durante su ciclo de vida, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es el título abreviado de ahora y cuál es el título abreviado que había anteriormente. Ahí está, cómo sé los otros títulos que ya fueran indexados en Lilacs. Ahí tengo que ir al portal de revistas. ¿Cómo veo esto? Voy en la búsqueda avanzada, elijo aquí a Lilacs, selecciono. Si yo sé ya el título, ya vengo aquí y digito el título, ¿ok? Pero aquí es para sacar la lista entera. Si quieres que incluya también publicación cerrada o en curso, si quieren pueden elegir también el país, ¿ok? Entonces, de esta manera vas a saber cuáles fueron los títulos que ustedes ya tuvieran indexados en Lilacs, los corrientes que están indexados hoy día, pero también los antiguos. Y las mismas preguntas, no, y también otras preguntas, no las mismas. ¿Cuáles fueron las revistas de mi país o área temática que ya fueran indexadas en Lilacs? ¿Cuál es el código del centro cooperante responsable por la descripción e indexación? Aquí también vamos a ver. Aquí. Entonces, cuando recibo el listado de la revista, yo pincho en el nombre de la revista y voy a acceder aquí el histórico de esta revista, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta revista aqui, Acta Médica Dominicana, foi indexada em Lilacs a partir de 1988, volume 1, número 1, e cerrou a indexação, volume 20, número 6, 1998, ¿ok? E aí a dúvida, será que todos estes registros estão realmente, estes artículos estão realmente indexados em Lilacs? Porque lo que ocurre es que nosotros recibimos por parte del coordinador o por parte del editor la información de que se cerró la revista. Pero ¿será que estos artículos fueron registrados efectivamente en Lilacs? No parece, pero esto ocurre. ¿Hay cambio del título de la revista? ¿Hubo cambio en el ISSN?
¿Qué más que puede ocurrir? ¿No? ¿Cómo sé si el título de la revista indexada en Lilacs está registrada en el portal? De revistas. Entonces, aquí, la pregunta es una y yo he mostrado otra cosa, perdón. Aquí estoy mostrando cuando hay enlace al texto completo de las revistas. En este portal hacemos el control de los sitios que hay donde se puede acceder a los textos completos. En este caso de esta revista, solo está el enlace de Cielo, pero podría también estar el enlace del portal de la revista, si hubiera este site, ¿no? Este sitio con los enlaces a texto completo de los artículos. Y muchas revistas mantienen ambos portales, de Cielo y también un portal propio de la institución, donde se publican todas las revistas de la institución, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando estamos aquí en este sitio, ¿no? Si la dirección electrónica de este sitio está actualizada. Hay casos en que este enlace texto completo, ¿no? Enlace a los sitios de las revistas están desactualizados o mismo rotos. Y ahí perdemos la posibilidad de dar acceso a los textos completos a partir de este portal. La segunda pregunta relaciona-se exatamente al caso de haber más de un sitio donde se encuentran los artículos de la revista, ¿ok? Y donde informe la actualización, aquí en registro de las revistas aprobadas, que es el mismo que ustedes utilizan para informar cuando hay nueva revista indexada. Bien, aún hablando sobre revistas, pero ahora vendo aqui o status de la contribución de ustedes. Antes solo era posible ver el total, ¿no? Ahora he incluido aquí el estado del registro. Entonces, por ejemplo, este primero aquí, que es Revista Médica de Chile. ¿Cuántos están con estado publicado? ¿Cuántos están con estado Lilacs Express? ¿Cuántos están con estado borrado? ¿Ok? Y las preguntas para reflexión. ¿Ok? La colección de revistas de su país o área temática está actualizada? ¿Cómo está la distribución de registros entre los disponibles para la búsqueda, que son los que tienen status de publicado, migrado y Lilacs Express, los que están en desarrollo, status borrador, y los que no fueron publicados, que son los de status borrado y rechazado? Hay muchos centros cooperantes a contactar para solicitar revisión e indexación de los registros, que son los que están con status Lilacs Express. Hay muchos editores a contactar para solicitar inclusión de registros con status Lilacs Express. Hay pequeñas diferencias en estas preguntas, ¿ok? Hay muchos registros en status borrador por mucho tiempo. ¿Será que el centro cooperante se acuerda que en un momento ha creado estos registros, pero se olvidó de finalizar el registro o quedó aguardando la revisión de alguien y esta persona no revisó estos registros? ¿Será que esta persona continúa en la institución? ¿No? Hay varias cosas que nosotros de Bireme no podemos tomar estas decisiones por ellos. Ustedes nos entendem? Porque não sabemos o motivo de estos registros estarem há tantos anos com status borrador, ¿ok? Há muitos registros borrados ou rechazados. Será que este centro cooperante necessita de apoio, de algum tipo de orientação para que não tenha seus registros borrados ou rechazados? Ustedes coordenadores estão revisando os registros a ponto de borrar e rechazar registros, porque há registros que devem ser borrados e rechazados. ¿Ok? ¿Qué tan, aún hablando de colección, qué tan actualizada está la colección de la revista en Lilacs? Esta también es una visualización nueva.
Aquí en esta visualización se puede ver por año de publicación, volumen y número. Y aquí el centro cooperante que hizo la carga y el centro cooperante que hizo la indización, ¿ok? Cuando ustedes ven aquí, hay coincidencia, los publicados, y aquí, cuando se ve aquí los Lilacs Express, se ve que no hay el dato, en este caso aquí, son las sumas, perdón. Pero hay coincidencia cuando hay registros que son Lilacs Express y que no tienen aquí, por ejemplo, este aquí, que está aquí con un guión, ¿no? ¿Por qué? Porque queda pendiente la revisión en estado Lilacs Express, ¿ok? Entonces, de esta manera, ustedes van a ver con más detalles el estado que está lá con los centros cooperantes y de los editores también. Aquí preguntas, como siempre, para reflexión y para acompañamiento. ¿Será que la revista está puntual con la contribución a Lilacs? Ya vimos casos de revistas que están puntuales con la publicación, pero no están puntuales con la contribución. Y ahí es un problema porque a veces debemos sacar una revista no de Lilacs, no porque está en retraso de publicación, pero está en retraso de contribución. Ustedes ven la situación, el editor está manteniendo su revista actualizada, pero probablemente él no sabe que puede contribuir con Lilacs, enviando los metadatos a nosotros, para que no quede esta situación de sacar una revista de Lilacs porque está en retraso de contribución. El último volumen, número, es el último publicado en el sitio de la revista. El editor o equipo editorial forma parte de la iniciativa Lilacs Express. Ellos saben que pueden actualizar Lilacs cuando el artículo ya está listo, mismo que no esté, no necesite. Ahora, hoy día, no hay tanto, pero porque la mayoría está cargando los artículos tan pronto cuanto esté listo, ¿no? Entonces, nosotros debemos dar a saber a estos editores que ellos tienen esta posibilidad, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? Cuando ustedes ven aquí que hay dos tipos de filtros, país del centro cooperante y país de publicación, porque ni siempre el país que envió la contribución es el mismo país de publicación del documento, ¿ok? Por esto es que hay aquí esta diferenciación. Y ahí, en esta misma visualización, hay una otra bastante interesante que se llama registros por año de publicación. En esta visualización hay cantidad total de artículos publicados por año. Y si elijo por país aquí, yo voy a saber la mediana, el número máximo y número mínimo de artículos publicados en el año. ¿Ok? No es por revista, es por año. Pero ya nosotros hemos utilizado en esta semana este dato para la definición del número medio de artículos de revistas que debe ser, que pueden someter su revista. Para Brasil, por ejemplo, hemos cambiado la cantidad que estaba como mínimo de 45 artículos para 40. Hemos bajado un poco, debido a este análisis de esta tabla aquí, de este gráfico. Bien, y creo que esta es la última que tengo de nueva, que es el año de publicación y el año de contribución y actualización. ¿Te acuerdan de creación y actualización? Esta es la diferencia aquí. Entonces, si una revista publica en 2021, ¿cuándo es que debería estar aquí ya cargada y indexada? En el mismo año, ¿no? Pero ni siempre esto ocurre. Hay casos en que hay documentos publicados en 2020, pero que aún siguen sin indexar, siguen sin carga, ¿ok?
Voy a correr agora porque há muito aún que hablar e esta apresentação está larga. Agora, he cambiado o assunto. Ven aqui? Gestão de base de dados. E aqui falamos de qualidade de dados, ok? Quando nós vemos aqui os índices que há para refinar as búsquedas, vemos que há duplicidade, pero com pequenos cambios. Por exemplo, título abreviado. Há aqui, Ciência e Saúde Coletiva, com 2 títulos abreviados distintos. Então, há problema, não é verdade? Por que isso está ocorrendo? O centro cooperante não sabe o centro que há dentro um listado, não? Com o título abreviado dentro de FADMIN, não? Porque deveria utilizar o título abreviado que já está disponível em FADMIN, ok? Aqui, o ano de publicação. Quando vemos aqui, há anos de publicação que não existem. Então, aqui também há inconsistência de dados, ok? E aí, que hago para acceder à informação, para identificar qual é o artículo que está com esse problema? Elijo o documento que está aqui, pincho com o botão de la derecha do ratão e ven aqui esta imagem de colunas. Quando pincho nessa imagem de colunas e seleciono dados completos, tenho aqui o dado que estava com erro, não? E também os IDs onde há esta informação. Então, por exemplo, este registro, que é de 2010, como se vê aqui. Alô? Alô? Estamos ouvindo, Su. Olá, me escutam? Sim, Sueli, estamos ouvindo. É que a vezes escuto que não estou mais em linha. Bien, então, seguindo. É possível, então, identificar o ID e aí vou ao sistema FADMIN e puedo aqui incluir o ID deste registro para fazer a correção. Importante destacar que em la URL, se é uma analítica, vai estar aqui como edit-analytic. Se é um registro fuente, vai estar aqui edit-source, ok? E aí, vocês digitam aqui ou pegam, não? El ID que ustedes querem acceder, ok? E aí, fazem as correções que sejam necessárias. Agora, outra dúvida, é possível bajar as tablas? É possível bajar. Vocês veem aqui, luego um pouco mais abaixo, há aqui esta imagem, este ícono, que creio que é de download, e aí quando você pincha, há que selecionar tabla de referência cruzada, selecionar qual é a tabla que vocês querem bajar. Cada visualização destas aqui genera tablas. Então, estas que está aqui é uma tabla, esta é uma tabla, esta é uma tabla, esta é outra tabla. E há que selecionar qual é a tabla que queres, ok? A vezes não é possível saber por el nome. Aqui há casos em que há o nome, não? Centro cooperante, países, registros, pero há casos também que estão sem nome, ok? Essas sem nome é possível bajar também. Todas são possíveis, pero é importante dizer que nem todas estão bem identificadas, porque quando hemos empezado, a pessoa que criou primeiro, não cambiava os títulos, e então, até o momento, todavía, eu também não he cambiado os títulos, ok? Depois, eu vou cambiar os títulos para facilitar a vocês para a identificação das tablas que vocês querem acceder. Pero en este momento, aún sigue con estos nombres aquí que no son tan claros. Bien, yo he hablado de muchas cosas aquí. Yo sé que fue bastante, pero realmente me gustaría dar a ustedes herramientas para que se pudiera hacer una mejor gestión de la base de datos, un mejor acompañamiento de las contribución de Linux, ok?
esta informação, este tipo de tabla também vai estar disponível para as outras bases de dados, pero en este momento aún no fue pues, posible porque había aquí uma questão de memória. Aí não sei se é memória de minha computadora, eu vou a chequear primeiro para que pueda publicar de las outras bases de dados, ¿ok? Es esto. Me gustaría saber si ustedes tienen dudas sobre todo que yo he hablado aquí. Yo sé que son muchas cosas, pero como ustedes ven ahí, todo lo que he hablado en este momento. Gracias y aguardo ahí los comentarios de ustedes. Para participar, solo pinchen aquí en su botón, icono de micrófono para abrir y hablar, ¿ok? No chat não tem nada, tá? Ninguna pregunta. Todo que ha hablado mucha cosa. ¿Todo claro? Bien, queridos, es el siguiente. Como siempre, ustedes saben que pueden enviar correos a nosotros y también enviar, muchos de ustedes incluso tienen mi WhatsApp, entonces si necesitan pueden enviar también, pero también pueden enviar por correo. No queden con dudas sobre cómo hacer la gestión de la red. Este es el principal. La idea es dar a ustedes información que pueda propiciar la gestión de la red. ¿Ok? Entonces, por esto yo he hablado tanto sobre estas herramientas y realmente me gustaría que ustedes pudieran utilizar a ellas, incluso para me informarme cuando hay problemas. Porque, por ejemplo, yo he presentado estas estadísticas el lunes para el área de fuentes de informação referenciais, e aí, quando Marilda passou a utilizar as ferramentas, me hizo perguntas importantes, que bueno, então tenho que revisar estes dados, ok? Não há aqui produtos 100% sem errores, não é verdade? Sempre que estamos trabalhando, estamos criando coisas, há casos em que há necessidade de revisão, incluso para descobrir por que há errores. Pero entonces, por esto es que pido a ustedes que analicen estas tablas que yo he mostrado a ustedes, intenten bajar, intenten hacer la gestión de la red basado en estas estadísticas, ¿ok? Porque con estas estadísticas ustedes van a saber realmente el status que está la contribución de sus países. Há alguns países que estão com a contribuição aún paradas, então, há vários motivos para isto, ok? Pero a comunicação mensual com eles para falar sobre o que está passando, por que não estão contribuindo, é importante, ok? Bien, déjame ver se há dúvidas aqui. Há aqui um comentário de Ofélia. Ofélia Mamani, do Instituto Nacional de Saúde. Estou reincorporando-me às sessões BIREME e agradeço a apresentação e as ferramentas disponíveis para verificar a atualização do procedimento através de FIADMIN. Agora começaremos a atualizar todo o pendiente, pero se nos comunicaremos contigo para consultas específicas. Ok, queridos, sinceramente, por favor, esperamos que vocês nos enviem dúvidas. Ok? Enviem dúvidas, porque nós estamos aqui para apoiar a vocês en la gestión de la red. Yo sé que no solo de Lilacs, porque ustedes hacen la gestión de otras redes también, pero todo que hacemos para Lilacs se puede emplear también para la gestión de las redes nacionales y temáticas, ¿está bien?
Pido entonces a ustedes que abran sus cámaras para que saquemos una foto de la sesión de hoy. Ahora veo a Ana Lorena, Lucy, Lucy, Amparo, Juan, Alison, Beatriz, Elsie, qué bueno, Albadeli, Jerusa, tan bueno ver a ustedes, qué bueno, qué bueno. Pido a los colegas ahí que me ayuden también con la foto, porque a veces no salen todos. Déjame ver si logro cambiar aquí. No veo a nadie. ¿Qué ocurrió aquí? Yo voy a sacar unas fotos aquí. Si ustedes pueden, me saquen fotos también y me envíen. Maria Regina Braz Martins. Epifânia! Que saudade de todos vocês. Que bom, que bueno ver a ustedes. Pedro Pereira de... se me olvidou. ¿De dónde eres, Pedro? Del INTEC. De INTEC, Biblioteca INTEC. Gracias, gracias, perdón. Entonces yo voy a sacar una foto, pido que después ahí las colegas también me envíen la foto si pueden. Sonrisa. Ay, qué bueno, Cecilia está ahí también. Gracias, gracias. Bien, queridos, déjame ver, he sacado una, voy a sacar otra, voy incluso incluir aquí en la última pestaña diapositiva para que ustedes se vean aquí en la presentación. Voy a sacar otra ahorita, solo un segundo más. Sonrisa. Muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en las próximas sesiones, ¿ok? Voy a enviar a ustedes un cuestionario aquí para que ustedes puedan analizar y ver si cuánto de dudas ustedes tienen con estas preguntas que yo voy a enviar a ustedes, ¿está bien? Yo creo que también este formulario va a ayudar a ustedes a utilizar un poco más esta herramienta de las estadísticas. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias y nos vemos. Chao, chao.